anunció, estableció algo a futuro. Acá en Génesis capítulo 3, versículo capítulo 3, verso número 15. fuerte, mi hermano. Se están por llevar el examen, ¿eh? Son 20 páginas que van a estudiar. Y le estoy por hacer sufrir, porque son desde febrero. Mire, van más de 2 meses de clase y no, me están por pagar el precio de todo lo que hablo. Horas dentro de la computadora, mi mujer me dice, ¿cuándo vamos a tomar mate los dos juntitos? Soltá esto y vamos a estar juntos un rato. Porque eso me dice la pastora. Yo le digo, tengo que preparar lo que vamos a enseñar a la clase de los hermanos líderes de la iglesia. Descuido, 2 o 3 días descuido. Entonces, ahora, lamentablemente, esta neurona del viejo va a tener que recibir retrato. O si no, usted va a tener que, algo va a tener que hacer. Predictiva, diga conmigo. Predictiva, diga conmigo. ¿Va a estudiar o no va a estudiar? Amén. No. En la próxima clase la hermana Lili me va a hablar de 18 páginas juntas. 20 minutos va a tener para hacer un resumen de 18 páginas. 18 páginas, un reloj va a tener que ser. Esta clase, decíamos nosotros, de profecía tiene como finalidad establecer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué le toqué en este punto el capítulo 3, verso 15? Porque la voluntad de Dios, escuche esto, primeramente Dios, escúchame, préstame oído acá. Primeramente Dios establece un juicio. ¿Así fue? A ver. ¿Estableció primeramente un juicio Dios? No. Dios le dio la salida al pueblo y luego estableció juicio. Porque el juicio de Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, verso 17. Primeramente Dios anunció lo que Él quería hacer o iba a hacer para luego ejecutar un juicio acá. ¿Me entienden? Se da cuenta que cuando yo leo la Biblia tengo que leer razonando la palabra. La pastora quiere que le perdone el examen. Escuche esto. Entonces, mirá, fíjate bien acá. Mirá, vamos a tomar un poquito de tiempo acá. Porque es importante que usted, en este sentido, usted vaya teniendo conciencia de lo que usted lee y de lo que usted escucha. ¿Está? Primeramente, en el pecado adámico estableció una ruptura, escuchame acá, una ruptura entre Dios y el hombre. El pecado adámico separa al hombre de Dios. Ahora, Dios en un momento determinado, como acostumbraba a hacerlo, dice las Escrituras, desciende al huerto del Edén para hablar con el hombre. Como en esta noche Dios quiere hablar con usted, pero usted no entiende el jeringoso. Entonces, ¿qué pasa acá? Dios quería hablar con el hombre, pero el hombre se oculta. Y ahora, cuando sale a luz todo, Dios le dice al hombre, ¿qué hiciste? Habla con el hombre. ¿Me entiende? Habla con el hombre. Pero el juicio de Dios sobre la creación suya viene después de anunciar su voluntad. Vemos acá, mirá. Establecer la profecía predictiva es establecer la voluntad de Dios hacia el futuro. Verso 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Desató juicio Dios? Amén. Sí, desató juicio. Ahí tenía que decir que sí. Porque Dios desató juicio contra Satanás y la creación suya. Estableció un orden divino. Dijo, ¿qué es lo que estableció Dios? Hacia futuro, en el momento del pecado adámico, voy a traer enemistad contra vos. Voy a traer enemistad contra vos, dice acá la palabra. Entre ti y la mujer. ¿A quién le habló? A la serpiente. A la serpiente, a Satanás. Amén. El juicio fue a Satanás primeramente, pero no a la creación. No a la creación. ¿Me entiendes? Todavía la creación estaba libre. Pero luego dice, escucha esto. Y entre tu simiente y la tuya. Y te heriré la cabeza. Y tú le vas a herir en el talón. Ahora, fíjate que ahí comienza, luego de establecer un juicio contra Satanás. Por eso que Satanás no tiene posibilidad de perdón. Porque Dios ya condenó a Satanás desde el comienzo. Ahora, escucha esto.
Luego de ahí, Dios comienza a hablar de lo que pasó con el hombre y la mujer. Ahí le habla a la mujer contra su desobediencia. Ella le desacató la autoridad ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Del hombre. Porque Dios le habla al hombre. Y el hombre le baja directiva a la mujer. Pero la mujer fue seducida. Ahora, viene, escucha esto. Luego habla al hombre. Luego habla al hombre. Y ahí Dios le habla al hombre y dice, ¿qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? Espera un ratito, pastora. ¿Qué hiciste? Por me cortar la inspiración. ¿Qué hiciste? Dice. Ahora, ¿qué es lo que sucedió allí? Ahí comienza Dios a juzgar a la creación por causa del hombre. Porque ¿quién era la persona que estaba por sobre la creación? Adán. Cabezón. ¿Me entiende? Por eso viene el juicio hacia la creación. Y ahí recién dice, ¿por cuánto obedeciste la voz de quién? De tu mujer. De tu mujer. Por eso casi no la escucho la mía. ¿Por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? Y no comiste del árbol, del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Ahí Dios desata juicio sobre su creación. El hombre tenía que trabajar. Y ahí el hombre, yo siempre dije algo, ¿quién inventó el trabajo? Y un día descubrí que era Dios, ¿no? ¿Quién inventó el trabajo? Bueno, escucha esto. Y ahí recién lo que ayer no producía la tierra comenzó a producir. ¿Va entendiendo? Lo que es la profecía predictiva es declarar o establecer la voluntad de Dios hacia el futuro. ¿Cuál fue la voluntad de Dios hacia el futuro? Salvación. Salvación. Por eso anunció lo que él quería hacer. Luego vino juicio, ¿sí? El juicio viene después de ¿cómo dijo? El juicio viene después de una declaratoria de Dios hacia lo que él pensaba hacer con la creación suya. Cuando habla de calcañar está hablando de la justificación de Cristo. Después venimos nosotros viendo de que todo aquello donde Dios pensaba, ¿ves? Me arrepentí de crear al hombre, de hacer al hombre. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios no tan solo se arrepintió en el momento por causa de un justo, sino que Dios trajo a memoria lo que él proclamó en una oportunidad. Por eso que también Jeremías dice lo siguiente, que vamos a recibir el bien que no, mi boca habló. Van a recibir el bien que mi boca habló. ¿Cuál fue el bien que la boca de Dios habló? Desde Génesis 3:15 en adelante, mi hermano. Nosotros vemos que Dios anunció la salvación del hombre por causa de la caída adámica. ¿Me entendiendo? Entonces acá nosotros vemos que la profecía predictiva es establecer la voluntad de Dios hacia el futuro. ¿Entienden esto? Marcando los eventos que van a suceder y las circunstancias que van a acompañar a los mismos. Si usted analiza, ahora lo vamos a entrar a detallar parte por parte, pero si usted va analizando desde el momento que Dios habla y anuncia el nacimiento de Jesús, que iba a ser a través de una mujer, acá en Génesis, desde ese momento hacia adelante, hacia el futuro, hacia nuestra época, nosotros vamos a ver que se está cumpliendo. Dice que es marcando los eventos que sucederán. No que sucede o que sucedió, sucederán. Es decir, que es de manera paulatina, de manera rotativa, progresiva, que van a ir sucediendo eventos donde Dios mismo va a ir señalando una palabra para que se cumpla lo que Él en un momento determinado anunció. ¿Usted va entendiendo esto? Entonces, todos los eventos que nosotros hoy vemos que está pasando en el mundo, a lo que nosotros llamamos señales ante la venida de Cristo, son hechos que Dios anunció que iba a pasar. Entonces, amén, todo lo que vemos hoy fue anunciado mucho antes. Cuando estudiemos el libro del profeta Ezequiel, usted va a entender algunas cosas que está pasando ahora, pero no me anticipemos el tema. Escucha esto, que sucederán y las circunstancias que van a acompañar a los mismos. Ahora, uno de los motivos de gran adoración para nosotros es la muerte de Jesús en la cruz. Pero nosotros vemos claramente que ya el profeta, el patriarca Moisés, dijo que el que muere crucificado se le llamará maldito. Allá muchos años antes del nacimiento de Jesús se declaró algo. Y ahí nosotros vemos que Él se dejó llamar maldito por causa de nosotros. Fíjese todo lo que vinieron anunciando. Yo le invito a usted que vaya leyendo la Biblia y usted se va encontrando con hechos muy importantes que le van a ayudar a entender.
Luego nosotros vemos claramente acá. Daniel establece en el capítulo 7, léalo en su casa, la visión de los 4 bestias que nos hablan de 4 imperios que tendrían auge en el futuro a nivel Está hablando mundial. los gobiernos. El gobierno actual hoy. Quiere decir que lo que está pasando ahora ya está en la Biblia. Está anunciado. Sí. Analizando capítulo 7, ahí usted lo puede leer tranquilamente. Ahora nosotros vemos que hay 4 imperios importantes que gobiernan el mundo. Después, a base de eso, se abrieron el grupo de los 8, el G12, ¿sí? Donde nosotros vemos que tienen el movimiento económico y financiero a nivel mundial. El mercado común europeo es uno de los que maneja la economía del mundo. Entonces nosotros vemos que se cumplió la palabra del Señor anunciada por Dios a través del profeta Daniel. Y algo de una profecía también que habló del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba esparcido, no estaba en su territorio. Y era cuando dijo, cuando el pueblo de Israel volvía a su nación. ¿Y cuándo comenzó a suceder esto? No me acuerdo. Año 1948. De pronto todos los judíos volvieron a su tierra. que estaban desparramados, por así decirlo, ¿no? Ubicados en distintas partes del mundo, comenzaron a sentir la gran necesidad de volver. Cuando se fue establecido Israel como una república, como una nación independiente, en el año 1948, ¿estudiaste esa parte? Bueno, entonces ahí escuchen esto, es importante para que usted entienda algo. El reloj de Dios comenzó a funcionar de una manera profética, anunciando la llegada de Cristo para buscar a la iglesia. Amén. Estamos ahí. Vemos nosotros algo importante. Acá mire lo que sucedió, está escrito en la Biblia, en los evangelios. Cuando el pueblo de Israel rechaza al Mesías, se le da la oportunidad al gentil, a usted y a mí, de venir a los pies de Cristo. Amén. Es decir, de que la palabra del Señor dice claramente en el Antiguo Testamento, dice que Él desea leer el corazón de Dios, es que todo hombre, todo ser humano venga al arrepentimiento. Por eso es que Pablo toca esta parte de la Biblia en Corintios, donde dice claramente de que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Por eso, el que no es evangelista, es evangelista. Claro. Es nato. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a evangelizar. Amén. No tendrás el ministerio, pero Dios te mandó a evangelizar, salvar las almas. Entonces el que no salva un alma no es evangelista, le está faltando algo. Anoche salvamos un alma en Resistencia, no íbamos a quedarnos y veníamos ayer en la tarde. Y de pronto yo no quería ir, soy sincero, no me quería ir. Porque me agarró un calor como afiebrado, me empecé a estornudar y me quería quedar en la casa. No me quería ir, y vamos a ir, bueno, vamos. Pero mirá, pasa esto y yo pego la vuelta, le dije a mi esposa. Pero era porque yo no me quería ir, soy honesto. Pero de pronto bajó la presencia de Dios tan gloriosa en esa casa que llorando un chico acepta a Cristo. Desde el momento que empezamos a orar. Y él no estuvo en la casa cuando hablábamos con la madre. Eso es lo otro que llama la atención. Y dijimos, vamos a orar, y cuando comenzamos a declarar la palabra de oración, bajó la presencia que el joven comenzó a quebrantarse. Lloraba y llorando hizo la oración de entrega. Entonces nosotros vemos que el propósito de Dios es salvar las almas. Amén. Salvar las almas. Que el hombre venga al conocimiento de la palabra y se arrepienta de sus pecados. Entonces vemos claramente que esto está anunciado mucho antes de que llegue Cristo. El profeta Isaías, ¿qué hizo? Hablando de la predicción, la profecía predictiva, que aunque tus pecados sean rojos como serán como blanca lana. Miren cómo anunció el profeta lo que a través de Cristo iba a suceder con nosotros. ¡Qué glorioso! Esto tenemos que entender claramente. Diga conmigo, debo entender claramente las Escrituras. Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 53, nos habla de algo importante. ¿Qué nos habla? En la profecía del Mesías. Del Mesías, pero ¿qué dice del Mesías? Isaías 53, mi hermano. Y Él llevó nuestros pecados. Por la ayuda de Cristo nosotros hemos sido sanados. Casi 1000 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías proclamó lo que iba a hacer a través de Cristo Dios por nosotros. Fue como por sus llagas. ¿Sí? ¿Sí? Después es por que nosotros íbamos a ser sanados a través de Él. Qué importante, Isaías 53, anotá y me la lee. Y de paso me trae un comentario bíblico de Isaías 53. Traer comentarios bíblicos de Isaías 53 para el martes. Mira,
nos marca la característica del que sería el Mesías de Israel, su proceso en la tierra y el plan redentivo de Dios. Si usted analiza el capítulo 53 de Isaías, usted va a encontrar el plan de redención de Dios a través del Mesías, a través de Jesús. Tremendo. Por eso es más que tremendo, es recontra tremendo. Porque mirá, importante que usted, cuando lee las Escrituras, vaya leyendo con entendimiento. Porque nosotros hacemos Isaías 53, así porque Dios glorioso. Mirá lo que pasó acá, una lectura más. No, yo debo sentarme. ¿Sabe cuándo usted comienza a interpretar lo leído? Cuando usted tiene primera lectura, segunda lectura, y en la tercera lectura usted comienza a tener entendimiento de lo que está leyendo. Amén. Por eso la primera lectura, hermano, no te va a quedar nada. Por eso, si vos leíste el material, leíste, chao, se te borró al cerrar la página. ¿Por qué? Porque hiciste una lectura previa. No, lo que vos necesitas es leer, leer y volver a leer. Y en la tercera lectura que tú hagas, vas razonando, vas entendiendo, vas interpretando las cosas. Ahora, si usted lee Isaías 53, va a tener un mensaje profético, predictivo por Dios, hacia nuestros tiempos. Por eso es en las Escrituras que aquellos profetas hubiesen anhelado vivir lo que nosotros vivimos hoy. Ellos, mirá, el profeta Isaías, ¿qué es lo que pasó? Yo entiendo esto, ¿no? El profeta Isaías, revelación divina, Dios le habló, impacto de Dios su espíritu. Dios le muestra una visión gloriosa de lo que pasaría a través del Mesías. Y Isaías dijo, Señor, me gustaría tener de aquel tiempo. Porque él estaba viendo lo que Dios iba a hacer. Porque así habla el Señor con los profetas. Por eso es predictiva. Cuando el profeta desata una palabra anunciando lo que va a pasar a futuro, el profeta está viendo lo que está sucediendo. ¿Entiende? En el momento está todo así, pero el profeta está viendo. Por eso es importante que usted entienda el mensaje de la barca. Si usted se olvidó el mensaje de la barca, mi hermano, es necesario ver al traer el profeta Ponce, yo te muestro el video. Porque vos necesitas interpretar ese mensaje profético. Porque Dios estuvo anunciando lo que va a pasar a futuro con nosotros. Amén. Y si usted se olvidó de esa palabra, quiere decir que usted no estuvo presente espiritualmente en el momento que Dios anunció su palabra. Hay que volver a revisar ese mensaje. Escucha esto, seguimos. Amén. Apocalipsis capítulo 3 nos marca el establecimiento de dos sistemas a nivel mundial representado por dos bestias. Una que emerge del mar y otra de la tierra, mostrando con el levantamiento de dos reinados, el religioso que es babilónica y el otro político económico. Ahora nosotros, la iglesia de Roma, la católica, el Vaticano, sería la Babilonia de hoy. Porque si usted analiza, el Vaticano es una república dentro de otra. Tiene su banco propio, su tesorero propio, su presidencia propia. ¿Quién maneja todo el Vaticano? El Papa. Es el presidente de todo. Él tiene su ministro de Economía, su tesorero, sus relaciones públicas, todo de una república dentro de otra. Entonces ahí nosotros vemos que una de las dos bestias anunciadas en el capítulo 13 Apocalipsis es Babilonia, la Babilonia de este siglo, que es Roma, el Vaticano. Y el otro habla de otro que sería como un imperio político económico. Y ahí estamos hablando nosotros del mercado común europeo, el G2, el G8, donde todos los presidentes más poderosos del país, del mundo, se están uniendo nucleados en un solo lugar. ¿Sabía usted que hace como 10 años atrás, no, mucho antes, mucho más, se había ya hablado de una sola moneda que marcaría la vida económica de todo el mundo? ¿Y sabe cuándo comenzó a querer ponerse en práctica esto? Con el euro. Sí, la primera crisis del dólar. Del dólar. La primera crisis del dólar. ¿Por qué? Porque Europa estableció su moneda propia. Y ahí quisieron comenzar con el auge que hicieron abarcar todo el mundo con una sola moneda. Gran parte de África, Europa y Asia se maneja esa moneda. ¿Entiendes? ¿Puedo acotar? Acote, pastora. Que todo esto es como que se retiene por el tema de la iglesia, porque la iglesia está orando. La iglesia puede estar orando, pero no se va a dejar de cumplir eso. Sí, no, pero cuando la iglesia sea elevada, ahí se desata eso.
¿Qué pone la iglesia aquí? Cuando Dios le lleva la Ah, sí. Entonces nosotros estamos viendo, mi hermano, que si analizamos nosotros las escrituras con lo que está pasando hoy en el mundo, hasta los científicos de la NASA dicen que lo que está escrito en la Biblia es real. Hasta ellos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Quiere decir que nosotros estamos viendo, mi hermano. Ahora, ¿cómo Apocalipsis 13 fue escrito por el apóstol Juan? En Patmos, estaba preso por causa de la palabra, fue el último apóstol que estaba con vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios le habló al viejito, estando ahí preso, y escribía el viejito revelación y el otro escribía, tenía su propio escriba, le escribía, el viejito revelación de Dios, el otro escribiendo, revelación de Dios escribiendo. Y nosotros analizando, hermano, Apocalipsis, encontramos que todo lo que hoy está pasando en el mundo ya estaba anunciado por Dios en Amén. anticipación. Sí, Señor. Eso es predictiva, eso es preanunciar algo que va a acontecer o anunciar algo que va a acontecer a futuro. Y a Juan le tenían miedo, A Juan le tenían porque respeto. le quisieron matar con aceite caliente No le hizo nada. y no murió. ¿Entiende acá? Le encerraron creyendo que él era un Escuche esto, seguimos. Donde dice que Babilonia entonces es uno de los imperios que en este tiempo está en auge, está en autoridad. Y si usted analiza un poquitito el sistema religioso mundial, la mayoría de las naciones obedecen al Papa. O son Todos están influenciados. alrededor de él, menos yo. Después vemos nosotros el mercado común europeo, que sería la parte política y económica que está rigiendo el mundo, los cuales tendrán su auge en la etapa de la gran tribulación, como dijo la pastora. ¿Está? Ahí es donde usted, mi hermano, si hoy no se convierte a Cristo, va a ser sellado por la bestia o va a ser degollado. Porque como dice Efesios 1, que somos sellados por el poder del Espíritu Santo, en el tiempo del auge, satánico, donde el anticristo va a estar operando sobre la tierra, usted va a ser que sellado. ¿Por qué? Porque va a imitar lo que es de Dios. Ahora, yo te digo una cosa, hermano, convertite o tenés dos caminos. Pero la segunda muerte es sin gloria, mi hermano. Qué bueno sería que hoy venga Cristo, usted se vaya, yo también. ¿Me entiende? Estamos viendo todo esto, mi hermano, hoy día ya. Porque la primera nosotros seremos arrebatados por el Señor cuando Él venga en la nube de gloria. La segunda nosotros vamos a tener que dar la vida por Cristo. Porque vamos a ser perseguidos nosotros ahí. Ahí van a quedar, va a estar la iglesia, los que no fueron en la primer arrebatamiento, va a quedar la iglesia, pero va a ser perseguida por la bestia, por todo el mundo. Dice que Entonces, no van a poder comprar si no tiene la si marca. no tiene la marca. Ahí estamos hablando de un dinero común. Un chip ¿Está? que ponen acá. Seguimos. ¿Te está gustando ahora o no? Amén. ¿Van a estudiar o no? Si me vienen bien estudiados, me olvido de la prueba. Cuando el anticristo surja, ¿sí? Observemos estos tres ejemplos, los cuales nos muestra, dice la página 18, el futuro a partir del momento en que son expresados. Y la finalidad de ello es prevenir al hombre de lo que acontecerá. Es decir, de que si el profeta en un momento determinado te llama y te dice, mira, esto está sucediendo, esto sucedió, esto está sucediendo y esto te sucederá si no cambias en esto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Dios te está diciendo, mira, o cambias o las cosas te van a ir peor. ¿Me entiende usted? Entonces debemos cambiar. Entonces, aunque hemos establecido que la profecía es dada solo al pueblo de Dios, es innegable que al hombre inicuo puede beneficiarse si escucha el mensaje divino. ¿Quién sería el hombre inicuo para ustedes? Que no conoce a Cristo. Que no conoce a Cristo. ¿Entiendes? La persona que está afuera. Yo recuerdo en una oportunidad, estábamos en una iglesia en Resistencia, y vecinos de una cuadra a diferencia de la iglesia, en forma paralela, digamos, a la iglesia, de pronto corrieron hacia la iglesia, estábamos todos en culto, reunidos, alabando a Dios. Me acuerdo que era una alabanza y alabanza no. De pronto, de una cuadra de diferencia, corrieron hacia donde estaba la iglesia, el templo. ¿Y qué dijeron los vecinos? La iglesia se está incendiando. Todos de una cuadra corrieron a ver cómo se estaba quemando el templo.
Cuando llegaron al frente del templo se encontraron que todo el mundo estaba alabando y no había ningún fuego. Pero ¿qué es lo que vieron ellos? El fuego del Espíritu Santo. Amén. Una manifestación de reino. ¿Me entiendes? ¿Cuántas personas pasaron frente a la iglesia en un momento determinado y quedaron en la iglesia porque hubo algo que aconteció? Vieron, observaron, sintieron y fueron atraídos. Entonces todo esto es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Amén. Cuando la gente que nunca conoció a Cristo de pronto llega al conocimiento de la palabra, es allí donde la persona pecadora comienza a tener un encuentro con Dios y ya fue predestinado por Dios. Por eso es que muchas veces son atraídos también. ¿Estamos entendiéndolo? Amén. ¿Entendieron o no? Amén. Listo. Pero igual van a tener el examen. La palabra profética de conocimiento. Margarita no quiere saber nada por culpa de esta hermana que no habló, ya le iba a agarrar ese hermano. La palabra de conocimiento, vamos a ver. Escuche esto, es la revelación que el Señor da con respecto a la vida de una persona en cuestión, de información sobre su persona que solo Él conoce. ¿Cómo era tu nombre, hijo? ¿Adriano era? No, Daniel. Daniel. Ahora, ¿qué es lo que pasó con vos en el último culto? ¿Qué pasó conmigo? Ajá. No sé ¿Cómo explicar? Pero Dios habló a tu vida. Sí. ¿Te indicó algo Dios? Sí. ¿Yo te conozco a vos? No. Pero Dios sí te conoce. Entonces, la palabra de conocimiento es esa. Dios habla a una persona a través de hechos que únicamente la persona sabe. Y quizás los familiares que lo conozcan estén presentes en el momento. Pero el que está anunciando la palabra, tiene la palabra revelada, la palabra de conocimiento hacia la persona, no lo conoce. No lo conoce. ¿Me entiende? Yo, por ejemplo, ¿se acuerdan del chico Catriel? Que oramos porque cuando explotó los hilos de San Lorenzo acá en Santa Fe. Cuando en un momento determinado Silvana, la hermana de él, que yo la conozco, no sé si la conozco, sinceramente, yo sé que fui a predicar en la iglesia, pero no me acuerdo de ella, sinceramente. Y ella está sirviendo al Señor. Está sirviendo al Señor. En un momento determinado, yo le llamo, cuando Catriel todavía estaba internado en Rosario, y le llamo a ellos y le pregunto, ¿cómo está Catriel? Dígame cómo se siente él. Y ahí me habla que Catriel está por saltarse de alta, le está por dar de alta, todas esas cosas. Y en el momento Dios me habla del matrimonio de ellos. Cuando ella me hablaba, estábamos hablando por teléfono. En el momento Dios me habla del matrimonio. Y cuando termina ya de hablarme, le digo, yo le voy a decir lo que Dios me dice a usted. Y le comencé a señalar cosas. Y ella comenzó a llorar y el esposo estaba con el altavoz, el esposo estaba escuchando todo. Lloraban los dos mientras que yo le daba la palabra. Y después ellos dicen, pastor, esto es lo que lo estamos viviendo nosotros. Ahora yo, al esposo, yo honestamente ante Dios te digo, no me acuerdo de ninguno de los dos. No me acuerdo. Pero hubo un momento determinado. Eso es palabra de conocimiento. Cuando únicamente Dios conoce los hechos tuyos de tu vida y el que te declara la palabra tiene una revelación del reino. Ahora, hay algo muy importante acá que debemos tener presente. Y voy a tocar algo que dice la pastora. Si en un momento determinado hay alguien que está predicando la palabra, está orando después del culto, esa persona te conoce porque estamos acá. ¿Sí? Somos de acá. Entonces la persona te está conociendo con lujo de detalles, más para el colmo que ir a tu casa. Peor todavía te conoce con lujo de detalles. Cuando la persona dice, ¿quién quiere oración? Y pasa y te está dando, y te ora de esa manera como para hacerte creer que es Dios. Eso no es palabra de conocimiento revelada por Dios. Es tu voluntad dándole a conocer a otro lo que está haciendo porque vos lo quisiste decir y no te debía hablar. ¿Usted entendió lo que es la diferencia? La palabra de conocimiento, cuando es anunciada por revelación divina, cambia a la persona, impacta a la persona, produce algo en la persona. El ambiente cambia para esa persona. Ahora, cuando Dios te revela la palabra de conocimiento, esa persona tiene que tener una actitud diferente. ¿Por qué? Porque Dios le habló directamente. Para cambio total. Buscar un vuelco total en su vida. Ver la forma de corregir sus caminos, pero si Dios me habló únicamente, si yo ni le conozco a este flaco, ¿cómo me va? ¡Pah!
fue Dios hablando a mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si Dios me habló? ¿Qué sucedió un día? El profeta estaba, me acuerdo que era un brasilero que tenía su brazo todo lastimado y toda chiquita, así tenía todo acá, porque le había agarrado unas corrientes eléctricas de alta tensión y casi lo mata. Y el profeta estaba hablando, un brasilero. Yo estaba al fondo con mi esposa, no me quería ir a la iglesia, mi esposa me llevó a la obligación. Vamos, me llevó mi esposa. Vamos, yo me puse, me acuerdo, un saquito blanco. Y el profeta declaró la palabra. ¿Está? Después el profeta tuvo que saber para que yo pase al frente a ser ministrado. El profeta dijo, aquel de saquito blanco, y el tonto miraba a quién tenía. Y era yo. Cuando Dios me habló de la ruta, me habló Dios sin decirme este lugar, pero cuando Dios me habla un 8 de enero, anunciándome de que yo sería movido para llevarme a otra tierra, el pastor estaba predicando sobre el valle de sangre que está en la Biblia, no me acuerdo el capítulo ahora, y estaba ahí y predicando. Era totalmente, hermano, nada que ver para llamado a ministerio, para llamado a una persona en particular, para que le sirva a Dios, no, era para perdón de pecado, humillarnos, reconciliación divina. El mensaje era salvación y restauración, ¿está? Pero ¿qué pasó? En un momento determinado, yo estaba al fondo, yo sabía que Dios me hablaba, yo estaba llorando. Pero Dios me reveló toda mi vida estando yo sentado. Y el pastor nunca más lo volví a ver. Me acuerdo que era un gordito, medio petizo, pero jamás lo volví a ver. Eso es una palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios, hablando a tu espíritu, anunciándote algo. ¿Usted entiende lo que estoy dando de conocer a usted? Eso es palabra de conocimiento. Dios revela tu pasado para traerte un presente diferente. Entonces es importante que usted entienda esto, porque más de una vez somos engañados por aquellos que dicen tener el don pero no lo tienen, dicen recibir relación pero no la reciben. Entonces es importante todo esto. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. En la primera carta a los Corintios te va a encontrar capítulo 14 del verso 22 al 25, nos habla de la revelación. ¿Qué le parece si leemos? Entonces compartimos algo de palabra. Mientras me entregan un mate, por favor. No, mate. Se me secó la garganta. Para de pasarlo. ¿Ven? Entonces, vamos a ver. Primera de Corintios, dije, ¿no? 14. Primera de Corintios 14. Entonces nos encontramos con esta escritura. Escucha acá. Verso 22 al 25. Dice lo siguiente: así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, porque por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso es importante, mi hermano, el profeta, porque el profeta trae revelación de Dios, trae dirección divina, trae un orden a nuestra vida, a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, acá nosotros vemos claramente cómo funciona la palabra de conocimiento. Seguimos. Nos habla de la revelación de la vida de una persona que no conoce a Cristo, con la finalidad de que reconociese a Jesús como su Señor y su Salvador. Segundo, la palabra profética de conocimiento se les da a una persona en particular según el plan de Dios para su vida. Es decir, de que no todos podamos llegar a tener. La palabra de conocimiento puede llegar a fluir en la vida de cualquiera de nosotros, pero no todos podrán tener el don del conocimiento. ¿Entienden esto? Es decir, de que cualquiera de nosotros, en un momento determinado, por propósito divino, puede haber conocimiento divino en nuestra vida a causa de alguien en particular. Pero eso no quiere decir que yo tenga el don de conocimiento, sino que el propósito de Dios para una persona indica que es necesario que usted tenga una revelación de Él. ¿Entendió o no entendió? También como la profecía. Es la profecía, claro.
No No todos son profetas, pero puede profetizar. pero todos profetizamos. ¿Sabía usted que cuando está estudiando, anunciando la palabra a alguien, usted le está dando una profecía? Todos somos profetas en el momento de declarar una palabra al pecador. Porque estamos anunciando lo que pasó con Cristo. Entonces estamos dando a conocer la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. ¿Va entendiendo usted acá este punto de vista? Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, vamos a ver algo importante. El libro de los Hechos, capítulo 5. ¿Quién me dice qué hora es? Las 9:15. Está apurada para ir usted, Hay que romper el hielo, hijo. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice lo siguiente, hasta el verso 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, escucha esto, mi hermano, porque acá te está hablando de tu finanza que debes comprometer con Dios si no lo haces. Diga conmigo, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, porque Dios nos anunció algo a nosotros. Caso de tu diezmo, mi hermano. Dios te dijo que es lo que tenés que hacer. Y si tú no lo haces, tú le estás mintiendo a alguien acá. Diga conmigo, uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Más fuerte, Danilo. Uy, 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 uy. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Yo te digo algo. Vamos a ir deteniéndonos porque está lindo para predicar esta noche también. Escucha esto. Si vos anunciaste algo para Dios, dijiste algo y no lo cumpliste, ¿quién te obligó a que hables? A ver, diga, ¿quién te obligó? ¿Quién te obligó? Nadie. Porque vos por tu propio medio dijiste, esto voy a hacer. ¿Quién te obligó que lo hagas? ¿Quién te obligó que lo digas? Por eso cada palabra dice, si vos la querías vender, el bien de esa venta no te quedaba en tus manos. Pero ¿qué dijeron ambos? Ananías y Zafira, que nunca supe quién es el hombre y quién es la mujer acá. Ananías, ¿sí? Con Zafira, su mujer, acá está. Nunca lo leí bien. Pero escucha esto. Pedro le dijo, ¿acaso si vos lo vendías, no te quedaba la ganancia a vos? Pero tú hablaste y dijiste tal cosa, dijo Pedro. Y ahí viene la condenación. Por eso nosotros tenemos que intentar de restituir las cosas acá. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, mira cómo Dios nos está hablando. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y es, wow, chao. ¿Para arriba fue o para abajo? Y sobrevino un gran temor sobre todo los que lo oyeron. Y cuando viene la mujer, habla de la misma manera Pedro y le dice, he aquí lo que llevaron recién, o tu marido está bien muerto. ¿Y qué pasó con la mujer? A la bolsa. ¿O no, Daniel? Pobre, otra vez pobre Danilo. Y bueno, ¿quién le manda a mentir? Ahora, escucha esto. Acá nosotros vemos que Dios, escucha esto, nos muestra cómo Dios revela a Pedro la vida y el acto que había llevado a cabo Ananías y Zafira con la finalidad de crear temor en la iglesia con esta palabra, como lo establece el versículo número 11. Ahora, ¿por qué temor? Porque más de una vez dice el libro de Eclesiastés que nosotros abrimos apresuradamente la boca, hablamos anticipadamente, declaramos algo y somos enlazados por la palabra que nosotros mismos anunciamos. Entonces es conveniente, antes de hablar, pensar, porque tus palabras son fruto de tus pensamientos y tu vida es el fruto de ambos en acción. Entonces acá nosotros vemos algo. ¿Qué es lo que pasó? Ananías y Zafira estaban ¿dónde? En su casa. Luego viene el comprador, hacen negocio, pero una vez que recibió,
Mirá toda la plata junta, trajo esto y wow. ¿Qué te parece si nos dejamos el 40% de todo y le damos el 60% si Pedro ni siquiera sabe? Él sabe que vendíamos, pero no sabe cuánto que recibimos por esto. 40% de dejamos nada. Y ahí, ¡pac!, le dice Dios a Pedro, esto hablaron de esta manera. Es un ejemplo que doy a mi hija. Dios. No, pero si ella sola se persigue. Pero quería saber. Bueno. Bueno, por lo menos pregunta, chico. Mirá, Comenta. entonces quiere decir de que lo que vos, mirá lo que es la palabra conocimiento, lo que vos hablás en secreto, Dios te lo hace público. Amén. Y a veces Dios no te va a avergonzar, como dije la vez pasada. Pero en un momento determinado el predicador está predicando, sea quien sea. Y a ¿quién le dijo lo que yo hablé? Mira, te voy a contar algo, mi hermano. Hace unos años atrás, como 8, estamos 9 años cumpliendo. 8 años atrás. 8 años atrás. Había una hermana. Congrega hasta el día de hoy con nosotros. Y si está la hermana hoy acá, yo lo decía tranquilamente. Porque más una vez le traje memoria. Ella dijo eso. Al primero que pasa por la calle lo agarro y lo tomo para mi marido. Al primero, yo estoy harta de la vida que llevo con usted y con los hijos. Que estaba yo haciendo discipulado para los obreros colaboradores de la iglesia, un día viernes por la mañana. La hermana terminó de hablar, llega a la iglesia, terminamos la reunión, terminamos el discipulado, la enseñanza, y comencé a orar por ellos. Cuando yo oro por la hermana, hago un paso y Dios me dice, pegó la vuelta, y le hablo a la hermana y le miro y le digo, míreme, y le digo, esto usted dijo, pac, 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 pac. La hermana me quedó mirando porque no había posibilidad de que nadie le traiga el chile, porque nadie estaba, ella lo dijo en la casa a sus hijos. Y Dios te dice que esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes lo que pasó, mi hermano? Dios le anunció, pero la hermana nunca escuchó. Y su fracaso en el servicio, en la iglesia, en la vida espiritual comenzó a decaer por no haber escuchado. Cuando de pronto tú escuchas la palabra conocimiento, hablamos de esta manera, palabra conocimiento, Dios está hablando, predicando, el predicador acá, sea quien sea, pero de pronto una palabra fluye. El predicador no sabe, que muchas veces dice, no sé para quién esta palabra. Como yo agarré y dije un día, no sé para quién esta palabra, pero alguien tiene guardada plata en el ropero. Y la tiene muy bien escondida. Y después la hermana tuvo que reconocer que la tenía bien escondida, pero Dios me la quebrantó a la hermana para que traiga, porque era una plata que ella quería traer a la iglesia, pero la quería dar un fin diferente a la iglesia. ¿Me entienden? De pronto, no sé para quién esta palabra, dice el predicador, pero Dios me dice esto. Y usted está sentada cómodamente o cómodamente está sentado usted en su asiento de atrás y dice, wow. Dios nos dijo, Oscar, esto es lo que tú piensas y esto es lo que yo digo de tu vida. No me nombró Dios, pero la palabra de Dios me identificó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Esa es la palabra conocimiento. Porque cuando es soltada la palabra por parte de Dios, tu vida tiene que cambiar. Ahora, si Dios te revela algo y tú no quieres hacer lo que Dios reveló, entonces el problema ya es tuyo, no es con Dios. No le culpa a Dios lo que tú tienes que hacer. Me parece que alguien está recibiendo la palabrita acá. Pues seguimos acá. La palabra profética de conocimiento se les da a una persona en particular según el plan de Dios para su vida, siendo esta en el presente para mostrar el error o acierto. Dios te dice, tu error es esto o tu acierto es esto. Al pasado marcando que Dios conoce su vida, mostrándole de dónde lo ha sacado y a dónde lo quiere llevar, y hacia el futuro estableciéndolo lo que desea de él. ¿Está entendiendo usted lo que es la palabra conocimiento? Ahora, en esta noche usted tiene que ir, no con temor, porque la enseñanza no es para infundirle temor o miedo a usted, sino la enseñanza más vale es para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos está queriendo hablar. Entonces, en un momento determinado, la palabra va a anunciarse para que nosotros podamos ser sacudidos por la palabra y nosotros podamos encaminarnos de acuerdo a la palabra, corregir nuestros caminos, nuestros errores, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar. Entonces, esa es la palabra conocimiento. Dios te revela la palabra, Dios te anuncia tu pasado, Dios te dice lo que está sucediendo contigo,
pero también Dios te está diciendo, yo te estoy viendo llevar a esta dimensión. Por eso es esto. Por eso yo te estoy hablando, por eso es tu presente, porque te quiero llevar a una dimensión mayor. Amén. Ahora, ¿usted quiere ser direccionado por Dios? Amén. Entonces escuche la revelación de parte del Espíritu, para que Dios te lleve. Si Dios te está queriendo usar, déjate usar. Si Dios te está pidiendo cambio, cambiar. ¿Me entiendes? Dame 2 minutos, por favor. ¿Me darían 10 minutos más? ¿Me dan 10 minutos más? ¿Quién quiere darme 10 minutos? Amén. Gloria a Dios, tengo 3. Entonces llegamos hasta la declarativa, para poder más o menos completar algo acá con los predictivos, conocimiento y declarativo. Entonces los 3 eslabones se van juntos con usted hoy, aunque lo tiene escrito acá. Declarativa, palabra profética declarativa. ¿Qué es declarativa? ¿Quién me dice qué significa declarativa? Que está declarando. La palabra te lo está diciendo. ¡Qué revelación de Dios! Seguimos. Esta palabra no va enfocada a promover el conocimiento del futuro solamente. Escucha esto, ¿eh? Sino también al establecimiento de la voluntad divina para mover las circunstancias que nos rodean. ¡Wow! En el presente. Escucha esto. ¡Wow! Mirá, escucha. Prestame a Dios. Dios reveló una palabra de conocimiento a alguien sobre tu vida. Dios usó la palabra de conocimiento a través de la profecía a tu vida. Por eso es importante los 3. Predictiva, Dios anunció lo que quiere hacer contigo, anuncia, determina algo. Conocimiento, Dios revela tu vida para un propósito diferente. La declarativa, Dios está anunciando algo, utilizando los otros 2 eslabones para poder desbaratar lo que te está rodeando hoy. Amén. ¿Entiende o no entiende? Por eso, ¿se acuerdan que al comienzo de la clase nosotros dijimos que hasta las malas cosas de la vida que nos pasó tiene propósito y hay un diseño de Dios? Sí, Señor. Por eso es que muchas veces nosotros decíamos que hay una persona que dice, ¿por qué yo fui violada o violado? ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me echaron? Pero si nosotros ahora que estamos en Cristo tocamos todo aquello, mi hermano, que lo vivimos en el pasado, pero lo miramos, lo interpretamos espiritualmente, lo que hemos vivido en el pasado tiene un propósito divino hoy. Hay un diseño de Dios ahí. Por eso es importante que usted entienda la predictiva, el conocimiento y lo declarativo. Lo declarativo entonces es, no tan solo Dios anuncia tu futuro, da a conocer un conocimiento a tu vida de lo que Él quiere hacer, sino que las circunstancias que te están hoy afectando, Dios la quiere mover, la quiere quitar, todo aquello que te está rodeando, te está afectando y te está lastimando. Una palabra profética tiene que tener, ¿se acuerdan la palabra exhortativa, consolación y exhortación? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Son las 3 bases de la profecía. Una no puede ir separada de la otra. En una profecía tiene que estar las 3. ¿Se acuerdan? Ahora, en una palabra profética tiene que estar acompañada de los elementos de la profecía. Por eso estamos hablando, hermano, tipo de profecía o elementos proféticos. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañada una palabra con la otra. No es, escuchame acá, no es lo mismo declarar una palabra, anunciar una palabra, prediciendo lo que va a acontecer al futuro, si nos lleva acompañada el conocimiento, o el conocimiento no tiene algo declarado por Dios para desbaratar la obra del diablo que te está rodeando, te está afectando. ¿Me entendés, Danilo? Amén. A los que se están riendo y están perdiendo la mosquita ahí, le hablo. Listo. Seguimos. La palabra, vuelvo a decir acá, la palabra declarativa no va enfocada a promover el conocimiento del futuro solamente, sino que tiene su propósito de establecer la voluntad de Dios en tu vida, en la iglesia. ¿Me va entendiendo? ¿Cuál fue la palabra declarativa? Con conocimiento, predictiva, o anunciando algo que va a pasar a futuro con la iglesia. El 28 de enero de este año acá, a través de la barca, Dios dijo lo siguiente. Mira, si usted no lo escuchó, yo lo escuché. Dios dijo, y esto me dio a entender la pastora, porque a mí me costó entender. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero por fin, mira, el profeta dijo algo. Yo lo tomé a la palabra y lo escuché, dijo algo. Por haberme hecho partícipe de tu barca. No tan solo tu barca será llena, sino también la mía.
Amén. ¿Qué es lo que hizo Dios a través del profeta? Me dijo, gracias, pastor, por haber quebrantado una conducta todos los meses de enero de todos los años para mi vida. Una normativa del profeta es no ministrar nada a nadie en el mes de enero. De febrero en adelante, los 11 meses ministra él. Pero todo el mes de enero él únicamente esa boca para él y con Dios y descansar. Pero dijo, por haber quebrantado esto y haberme invitado, no tan solo tu barca será llena, porque el profeta dijo, wow, esto también era para mí. Dios estaba queriendo darme una primicia. Amén. ¿Y qué es lo que dijo? Se van a empezar a mover las aguas, va a comenzar a fluir esto, se va a mover aquello. La palabra va a comenzar a tener un fundamento muy importante dentro de la Escritura, por eso la capacitación. Porque las almas vendrán por causa del conocimiento. Amén. Y será lleno esto, será manifestación de esto, y va a haber liberación, va a haber rompimiento de cadenas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Dios declaró a través del conocimiento y anunciando algo a futuro de lo que estaba por pasar con nuestra vida espiritual dentro de la iglesia. Ya viene otra barquita por aquí. Está viniendo otra barca, y de hecho viene otra barca a través de Arne, Amén. que tenemos que empujar entre toda esa barca para que crezca aquel lugar. Pero fíjate esto, cómo Dios anticipa los hechos. Entonces eso es la declarativa a nivel profético. En Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 7, Elías predice por palabra profética que no llovería. Dios le habló a Elías y le dijo, declara esto. Pero él declaró algo que Dios le anunció a él. Amén. Porque usted no puede anunciar algo de parte de Dios si Dios no le habló. Eso también tenga mucho cuidado. Dios me habló, pero ¿estás seguro que Dios te habló? Porque cuando Dios te habla para que vos hables, para que vos declares, para que vos anuncies, algo tiene que pasar, mi hermano. Cuando el profeta viene y habla de parte de Dios, algo tiene que pasar. Y hoy estábamos hablando con una pastora que se acordó de nosotros y nos invitó a algo. Y yo le dije a la pastora, yo quiero volver a traerla a usted. Y tengo en mi corazón traerla a usted nuevamente y a su esposo. ¿Eso por qué? Porque usted estableció algo con su esposo en la iglesia. Entonces, cuando usted ve que uno es enviado por Dios o uno está hablando de parte de Dios, cuando los hechos lo acompañan. Amén. Cuando los hechos te acompañan, mi hermano, entonces Dios te habló para que vos hables. Nunca des un paso sin antes observar la profecía y jugar la profecía. ¿Me va entendiendo? Es importante que usted entienda esto, mi hermano. Yo no estoy hablando a personas como él, estoy hablando a colaboradores de la iglesia que mañana van a ser enviados a fundar iglesia. Entonces usted tiene que saber lo que va a hacer mañana. Acá está teniendo las bases usted. ¿Me va entendiendo? Entonces, ahí Elías predice la lluvia. Y luego, por una palabra declarativa de Dios, vuelve a llover sobre la tierra. Pero a ella Dios habla a la iglesia, al pueblo, y le dice, esto hay que hacer primero. ¿Y de qué manera Dios le habló al pueblo? ¿De qué manera Dios declaró lo que pasaría con el pueblo antes de la lluvia? A través de las ofrendas. A través de la ofrenda. Y nosotros no queremos ofrendar, hermano. Bueno, sacate la cabeza, no te vi. Tenemos que dar 100 pesos para comprar tal cosa, para comprar los ladrillos, esto que aquello para la iglesia. Dios está aquí. ¿O no pasa eso? Seamos honestos con nosotros mismos y ante Dios por sobre todas las cosas. Pero Dios le pidió lo mejor, no le pidió cualquier cosa. Yo digo una cosa. Una cosa era, ¿vos podés dejar de comer? Yo sí. Sí. Porque si tengo agua para tomar, mi cuerpo está alimentado. Amén. Eso sí. Agua no mate. No, sí, más vale. Pero si yo tengo el líquido, ¿cuál era lo que más costaba en aquel entonces? El agua. agua. El agua, porque no llovió. Se peleaba la gente por el agua. ¿Y cuál fue la ofrenda máxima que Dios le pidió a través de Elías al pueblo? El agua. Litros, no me acuerdo, pero era más de 50.000 litros de agua que le pidió para mojar. Y sacaron el agua. Y todos trajeron. Ahora, escucha esto. Lo más loco es esto. Le pidieron la semilla. La semilla representa el fruto de la tierra, las grandes cosechas que Dios proclama. Ya vamos a ver más adelante esto. Fíjese,
Le pidió el carnero, el animal. No tenía que tener defecto, nada. Pero fíjese, había uno gordito sin defecto para el sacrificio. A lo último que hace Elías, le dice, muchachos, me traen agua. Cada hora, Elías, escúchame, el animal te lo damos. La semilla también te vamos a dar, Elías. Pero ni loco te damos el agua. Lo que hizo el pueblo de Israel, trajo el agua. El pueblo se motivó a traer el agua. Elías traía el agua, echaba. Y dice que hubo zanja alrededor, y la arca, dice que la zanja alrededor del altar de Dios, dice que estaba llena de agua. Mire la cantidad de agua. Ahora, cuando la palabra de Dios declara algo a favor tuyo, como estamos viendo acá, la palabra te moviliza a hacer algo. Ahora, ¿cuántos de nosotros fuimos movilizados por la palabra, pero nos quedamos? Dimos el paso y nos quedamos, mi hermano. Hay que ir a evangelizar. Vamos todos. Una vez te fuiste. ¿Y el resto? Como dice Casluna, ¡yuhu! ¿Me entiendes? Entonces la palabra declarativa, proféticamente hablando, te moviliza. Te moviliza. Yo te voy a decir algo, desde que estoy preparando esto estoy motivado. Me lleva a investigar más, me lleva a querer saber más, me lleva a buscar más de Dios. ¿Por qué? Porque esto te involucra al conocimiento de la palabra. ¿Me entiendes? Ahora, te motiva, diga conmigo, me motiva. Me motiva. A llevar a cabo algo que Dios anuncia. Ahora, cuando Salomón comete apostasía, Dios manda al profeta Ananías, a romper una copa nueva que tenía sobre sí en 12 pedazos, dando a Jeroboam 10 pedazos de Roboam, los otros 2 pedazos restantes, marcando así la ruptura del reino salomónico. Este es un acto profético acompañado de una declaración de la voluntad divina, como lo dice Reyes capítulo 11, verso 1 al 40. Lean. Ahora, ¿cuál fue el pecado que hizo, el pecado que cometió Salomón? Tener demasiadas mujeres. El libro de Deuteronomio dice lo siguiente, de que para un rey no es conveniente tener más de una esposa, porque su corazón se desvanece. También la idolatría. Claro, porque él se casó con mujeres idólatras. Sí. Imagínate si con una ya un quebrante, imagínate con todo lo que tuvo él. Tenía 700 concubinas y... El tarado estaba re loco, ¿verdad? ¿Me entiende usted? Entonces, ahí se desvía el corazón del rey Salomón. Y por causa de esto, el profeta Ahías viene y le dice a Salomón, esto es lo que Dios declara sobre tu reinado. Y ahí se divide el reino. Hay una ruptura. Pero fíjese, por el pecado. Pero ¿qué es lo que pasó acá? El profeta recibió una palabra de lo que el rey hizo. Y le viene y le anuncia al rey de lo que Dios haría. ¿Me entiende? La conjunción de dos moveres diferentes en lo profético para declarar Dios, o para anunciar, o para establecer algo Dios en un lugar determinado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho conocimiento acá, mucho cuidado también. Lo peculiar de la profecía declarativa no es mostrar la voluntad de Dios solamente, sino establecerla a través de palabras o actos proféticos. Y esto nosotros lo vamos a ir viendo más adelante acá, sobre algunos elementos proféticos que nosotros vamos a ir estudiando también, de cómo Dios fue moviéndose para establecer algo. Entonces, por eso esto lo bajamos pasar de largo, ¿sí?, hasta tocar ese tema. La palabra utilizada en el libro de Génesis, cuando Jehová habló y las cosas fueron instantáneamente hechas, lo que fue realmente fue el dabar de Dios actuando. ¿Qué es el dabar de Dios? Es Dios actuando para declarar o para hacer algo. Entonces el dabar es la palabra enviada por Dios habitando en el objetivo para asegurar su éxito. Ahora, ¿por qué el libro de Génesis? Fumate, por favor. ¿Por qué el libro de Génesis? ¿Qué sucedió en el libro de Génesis? ¿Leyó el libro de Génesis usted? Amén. ¿Y qué sucedió en el Génesis? Fue creado. ¿Qué más? ¿Qué sucedió en el libro de Génesis? Muchas cosas. ¿Qué hizo Dios en el libro de Génesis? A ver, ¿qué hizo Dios en el libro de Génesis? Obreros. Ordenó lo desordenado. ¿A través del Espíritu Santo? ¿Pero qué hizo Dios? Declaró. ¿Cómo declara una persona? En la palabra. Y la palabra es hablada. Amén.
Por eso que Dios habló y el Espíritu Santo ejecuta. Amén. ¿Se acuerdan cuando yo le dije en la oportunidad que si nosotros somos hijos de Dios tenemos la autoridad del reino sobre nuestra vida y en nuestra vida, que lo que yo anuncie es lo que tiene que acontecer? Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. La declaración de la palabra de un hijo de Dios. Tiene poder. Tenemos autoridad del reino. Porque tanto usted como yo, sin ser profeta quizás, tenemos la autoridad para declarar algo. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que declarar. Amén. Por eso en un momento determinado Dios le habla a Abraham. Y Dios hace algo. A mí me encanta esta parte de la escritura porque Dios hizo algo que nosotros no queremos hacer. Dijo Dios, yo llamo a las cosas que no son como si, Fuese. como si. Fuese. ¿Qué llamó Dios como si no? Las cosas. Todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Dios dijo, yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Por eso una mujer estéril pudo ser madre cuando tenía 70 años. Por eso un viejito de más de 90 años pudo ser padre. Amén. Porque Dios declaró. Entonces, cuando usted declara la palabra, usted está estableciendo un orden. Amén. Por eso guarda con lo que dice usted. Viste, algunos dicen, me quiero morir, ya nadie me ama. Te guarda con lo que declara. Amén. Porque es común entre todos decir eso. No tengo ganas de vivir, no tengo ganas de nada, ni de venir a la iglesia, dicen algunos. Guarda con lo que declara, porque la palabra suya tiene poder aún en contra suya. Y te atas. Guarda con jugar con la unción, porque la unción te juega en contra. Algún día hablaremos de esto. La unción que tenemos, dada por Dios, nos juega en contra muchas veces. Por eso hay hermanos tibios, hermanos marchitados, hermanos que ya están como hojas de otoño caídas ante el tiempo. Porque declararon algo y vivieron lo que declararon. Sí, Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando yo hablo, declaro, es el dabar de Dios en acción. Amén, sí, lo que Señor. está creado es creado por alguien que habló. Sí, Señor. Produzca las aguas seres vivientes. No había nada creado, pero lo increado o lo creado por Dios creó cosas porque Dios así lo declaró. Amén, sí, Señor. ¿Usted entiende esta parte? Sí, Señor. Guarda con lo que habla, mi hermano. Porque tu palabra tiene autoridad del reino. Una palabra de un hijo de Dios tiene mayor autoridad que un brujo. Amén. Sí, Por Señor. eso muchas veces cuando nosotros hablamos de alguien, guarda con lo que hablamos, porque estamos declarando con unción algo en contra de alguien. Tengamos mucho cuidado. Amén. Sos un infeliz. ¿Le dijiste a tu hijo eso? Yo le dije muchas veces, mi hermano. No servís para nada. ¿Lo dijiste? Yo lo dije, mi hermano. ¿A qué le voy a decir que no? Si es sí, dijo el chavo. Todo. Pero ¿qué es lo que pasó, mi hermano? Una palabra tuya puede marcar la vida de alguien porque estás declarando con la autoridad de Dios. Amén. ¿Por qué te imaginas lo que tenés adentro? Ni te imaginas lo que tenés adentro. Ni te imaginas el potencial que recibiste cuando dijiste, acepto a Jesús. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aplaudile. Pero estamos predicando, eso hay que predicar a la iglesia. Escucha esto. Entonces el lavar de Dios es la palabra enviada por Dios. Cuando usted habló, el profeta declaró, es el dabar de Dios, es la palabra activada por Dios, enviada por Dios para ejecutar por orden divino algo. Mi nuera dice algo, me dijo el otro día algo. No hable usted, no diga nada, me dijo Carla. ¿Por qué? Le digo yo. Porque usted lo que dice se hace, se cumple. Cállese, no me diga nada, no me diga nada. Yo ni sé lo que estábamos hablando. Porque usted, Malena me dice lo mismo. porque usted es evidente. Ah, sí. Malena, mi otra nuera, dice lo mismo. ¿Me entiende? Pero eso, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Cualquiera de nosotros podemos declarar una palabra a favor nuestro para que las cosas sucedan. ¿Estamos? Amén. Entonces el dabar es la palabra enviada por Dios para que se ejecutara con un propósito del reino. Es decir, el establecimiento de la voluntad divina a través del portador del mensaje. El logo es la palabra escrita. El dabar es la palabra accionada. El logo
es lo escrito. El Dabar es la acción de Dios a través de una proclamación. Es La profecía. Hasta acá llegamos hoy. Amén. Gracias, Jesús.